Amigos de la revista Latinos, estoy muy contento de poder estar acá con el embajador, con el representante de Bolivia, el jefe de la misión diplomática ante la OEA, el doctor Héctor Arce. Doctor, para mí un gusto venir a su despacho, gracias por recibirme. Realmente me siento muy feliz de visitar a un diplomático, a un paisano, a un boliviano que está haciendo historia. Bienvenido a la revista Latinos. Muchísimas gracias, un cordial saludo para la revista Latinos y un cordial saludo para nuestra querida comunidad aquí, sabiendo la gran incidencia y la gran recepción que tiene la revista entre la comunidad boliviana aquí en Estados Unidos, particularmente en las áreas del Distrito de Columbia, de Maryland, de Virginia. Un verdadero honor, un verdadero placer estar en esta entrevista. Embajador, ¿cómo evalúa su misión diplomática? Está ya bordeando los 2 años, entiendo, al frente de la misión de Bolivia en la OEA. Han habido varios momentos de inflexión. Bolivia le ha reclamado varias cosas a la Asamblea General de la OEA. Le ha pedido desde no intromisión hasta que sepa escuchar. Bueno, en fin, usted, ¿qué evaluación tiene? ¿Cómo ha visto su misión diplomática? Yo haría una evaluación positiva. Yo creo que Bolivia ya desde la instauración del proceso de cambio en el año 2006 ha empezado a gravitar en los mecanismos internacionales, en los organismos internacionales y en la esfera internacional. La diplomacia de los pueblos, esta situación de acercarse a las organizaciones sociales y plantear temáticas inherentes a las organizaciones sociales en todos los eventos internacionales y al interior de los espacios internacionales, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, ha dado como resultado que, bueno, finalmente tengamos el peso de Bolivia reconocido en el contexto internacional. Esto se ha construido durante todos los años del proceso de cambio, en la presidencia del compañero Evo Morales, y obviamente ha sido retomado ahora en la presidencia del presidente Luis Arce Catacora. Bolivia ya no es un país desconocido, Bolivia ya no es un país que no plantea temas importantes. Bolivia ha planteado temas de pueblos indígenas, temas de madre tierra en las Naciones Unidas y ha logrado reconocimientos importantísimos. Bolivia ha logrado también que su voz sea escuchada en el contexto internacional y Bolivia se ha convertido de alguna manera en un ejemplo en varios temas que son analizados en el contexto internacional. Es un ejemplo en cuanto a su economía, en cuanto a su estabilidad económica, en cuanto a su desarrollo, a la reducción de la pobreza, y todo eso se vende y se trabaja en un servicio exterior que es diferente al que tradicionalmente se había concebido. Una diplomacia de alcurnia, una diplomacia de personas que no se acercan a los sectores sanos de la nacionalidad boliviana y que se mantienen en unas esferas diplomáticas muy alejadas de la realidad social. En ese marco, en ese contexto, yo haré un balance positivo. Yo creo que hemos podido mostrar esa realidad de nuestro país, hemos podido mostrar de manera muy ecuánime ante el contexto de los 35 países que conforman la Organización de Estados Americanos, el hecho de que Bolivia ha recuperado su democracia, la característica democrática del Estado plurinacional de Bolivia a través de la presidencia del presidente Luis Arce Catacora a partir del 8 de noviembre del año 2020, ha quedado sentada. Ha quedado sentado también el hecho de que Bolivia es un país profundamente respetuoso con los derechos humanos. La relación que nosotros tenemos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una relación tremendamente fluida. La CIDH ha visitado, como fruto de nuestro trabajo, recientemente en una visita in loco al país. Lo ha hecho la última semana de marzo, recientemente. Y hemos tenido la posibilidad también, en esta gestión, de plantear un tema central, fundamental para nuestro país, un tema de justicia, un tema de memoria, un tema de verdad, un tema de razón. Es el hecho de que se ha denunciado ante diferentes foros internacionales, diferentes mecanismos de gobierno de la misma Organización de los Estados Americanos, el Consejo Permanente, la Asamblea General, llaman 2 asambleas generales, lo haremos nuevamente en esta tercera Asamblea General en el mes de junio, denunciar el hecho del atropello que sufrió Bolivia por parte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, particularmente el señor Luis Almagro. Como todos sabemos, hubo un discurso, un informe y una montada en escena supuesta de que habría habido en Bolivia un fraude electoral.
un gran fraude electoral, un gigantesco fraude electoral, como diría en su momento también un candidato de la oposición. Esta situación nunca ha existido. Esta situación ha sido una falacia, ha sido una mentira, ha sido una aberrante tergiversación de los hechos que ha terminado con destruir una democracia. La democracia boliviana, que iba ya a cumplir 40 años, ha sido abruptamente interrumpida el año 2019. Hemos tenido un año de terror, un año de persecución, un año de supresión de los derechos de las personas, un año terrible para la institucionalidad republicana y la democracia en nuestro país. Gracias a la voluntad del pueblo boliviano se ha recuperado el proceso de cambio a través del presidente Luis Arce Catacora. Pero ese hecho, esa situación, esa injusticia, esa felonía de la cual ha sido víctima el Estado boliviano tenía que ser denunciada y ha sido denunciada con mucho éxito, con mucho recibimiento positivo de la comunidad internacional dentro de la Organización de los Estados Americanos, y aún está pendiente todavía de solucionarse a través de una investigación profunda que tarde o temprano se va a llegar a dar y tiene que darse. No nos vamos a cansar los bolivianos, no vamos a dejar un solo minuto de trabajar en ello, y por mucho de que pasen meses y pasen años, la verdad se va a imponer, y las responsabilidades de quienes han afectado la democracia en Bolivia y han generado un golpe de Estado con 38 vidas humanas, según lo documentó el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes, ha de ser establecida y ha de ser sancionada. En ese contexto, la OEA, ¿cómo está como institución en este momento? Algún momento se había criticado tan duro y se había pedido incluso que se ha cuestionado si valía la pena mantener una organización de este tipo o no. Se ha llegado hasta esos extremos. ¿Usted cómo ve por dentro la organización, la institución como tal? La Organización de Estados Americanos ha sido una organización siempre compleja, ¿no? Si bien responde al mecanismo de integración más antiguo del mundo, la Unión Panamericana se funda el año 1890, estamos hablando de más de 100 años, es la iniciativa de integración más antigua del mundo. Cuando en Europa no se planteaba la integración, ya existía el panamericanismo, y eso termina en la OEA, el año 1948, con la aprobación de la Carta Constitutiva de la OEA. Claro, el 48 después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, conjuntamente con las Naciones Unidas, y ahí viene la Declaración de los Derechos del Hombre Americano, y viene también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo este proceso increíble que vive la humanidad después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de esta consolidación, la OEA ha tenido una serie de falencias, y estas falencias están marcadas principalmente por la posición ideológica que ha predominado dentro de la organización. Ha predominado una ideología muy proimperialista, una ideología muy pro los Estados Unidos. Ha habido una, presencia excesiva de los Estados Unidos de América, de la política exterior norteamericana dentro de la organización, y eso ha generado una serie de desbalances. Por ejemplo, el hecho de que en el año 1962 Cuba haya sido expulsada de la OEA en un acto injusto que después la propia organización tuvo que rever ya en este siglo. Y una serie de situaciones que terminan a veces afectando a los gobiernos populares, a los gobiernos revolucionarios, a los gobiernos progresistas, a los gobiernos de izquierda, como se dice, y beneficiando a los gobiernos más conservadores, más de una corriente apoyada y solapada, diríamos, por la Unión Americana, el gobierno de la Unión Americana. Entonces yo creo que esta es su principal falencia, y por supuesto hay otras falencias menores en cuanto a su operatividad, en cuanto a su capacidad de incidencia, en cuanto a la temática de los temas que trata, las prioridades que toca y los temas urgentes en una sociedad muy dispar, como son el conjunto de los países, en sociedades muy dispares, como es el conjunto de los países americanos, en los que ha descuidado. Por ejemplo, no hemos visto un rol muy activo de la organización en el tema de la pandemia, que debía haber sido mucho más activo. Pero sí la vemos en temas políticos, cuando se trata de afectar a los gobiernos más progresistas, Venezuela, Nicaragua, Cuba, en su momento Bolivia, ¿no es cierto? No ha sido gratuita la nefasta participación de la Secretaría General de la OEA el año 2019 en el caso boliviano. Entonces, esas situaciones como que le quitan brillo, no le permiten ser lo que teóricamente, conceptualmente es la Organización de los Estados Americanos,
Y esperemos que eso en el futuro cambie. Yo creo que hace falta una profunda reflexión y una profunda reforma sobre la forma de conducción de la organización, sobre la libertad que ella debe tener en cuanto a ideología y sobre todo en cuanto a la utilidad de sus mecanismos y sus funciones. La OEA está bastante venida a menos últimamente y no es un tema reciente, ¿no? Pero sus males, diríamos, se han evidenciado con el actual secretario general. El secretario general Luis Almagro, yo creo que ha sido nefasto para la organización. Ahí tenemos, él ha recibido la organización con 34 países y la va a dejar con 32, quizás hasta con 31. Él ha tenido una posición de actitudes personales tremendamente vinculadas a grupos que no representan a los estados, grupos de extrema derecha que no representan a los estados y lo sigue teniendo, y eso por supuesto ha exacerbado, ha irritado más estos males que la OEA ha arrastrado durante décadas, durante años y durante décadas. No es lo mismo comparar a la OEA de Luis Almagro, la OEA de José Miguel Insulza, el ex secretario general de nacionalidad chilena, José Miguel Insulza, sí tenía una figura clara de equilibrio, de razonabilidad. Mucho hace la persona que esté en la conducción de la Secretaría General. Esperemos que esta situación cambie y que nunca más se vuelvan a dar los hechos que se han dado, que han destruido, han socavado la credibilidad de la organización y han socavado también la credibilidad de un sistema que en algunos casos puede ser necesario y puede ser fundamental para la vida de los pueblos americanos. Embajador, si me permite una licencia, daría la impresión que el señor Almagro a un comienzo era amigo, voy a poner entre comillas, de Bolivia, porque se lo veía al expresidente Evo Morales, incluso en autos públicos. Yo recuerdo algunas fotos que se viralizaron mucho, incluso con guirnaldas de la hoja de coca. Y parecería que de la noche a la mañana Luis Almagro se enojaría con todos esos colectivos sociales o movimientos sociales de Bolivia y prácticamente les da la espalda públicamente, incluso acusando de varias cosas a la comunidad boliviana. ¿Dónde cree usted que ha sido el momento de inflexión en que este señor que dirige la OEA ahora, el secretario, pues se habría quebrado la relación con el pueblo boliviano? Yo creo que él siempre tuvo una posición muy conservadora, ¿no? Recordemos que él viene de ser el canciller de José Mujica, del Pepe Mujica, un gran presidente, un gran hombre, un gran latinoamericano, un hombre excepcional. Y el señor Luis Almagro era un hombre supuestamente de tendencias revolucionarias, más de izquierda, era el canciller del Pepe Mujica. Es Mujica quien trabaja con los países y es Mujica quien lo patrocina al señor Luis Almagro. Lamentablemente hay una metamorfosis extremadamente grande, una metamorfosis muy rápida, muy lamentable, que ha dado como resultado un accionar muy vinculado a los sectores conservadores, que yo creo que siempre los ha tenido, lamentablemente, el señor Luis Almagro, que siempre los ha tenido, y que en el caso boliviano se ha manifestado además en una forma terrible, ¿no? En una forma muy aberrante. El presidente Evo Morales, un presidente con la conciencia tranquila, con la tranquilidad que da el actuar siempre bien y no tener nada que esconder, cuando hubo una situación de crisis interna después de la elección del 20 de octubre del año 2019, confió en la Organización de los Estados Americanos. Les pidió una auditoría de integridad electoral y nunca se imaginó seguramente que los resultados iban a ser 100% políticos, que técnicamente se iba a abandonar cualquier criterio de objetividad para hacer una acción que vaya destinada a socavar y a terminar con un gobierno constitucional, un gobierno democrático. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo han dicho 6 informes de las universidades más prestigiosas aquí en los Estados Unidos que han analizado el trabajo de la OEA y han establecido que ese trabajo ha sido vergonzosamente falso. Ese trabajo no reflejó en ningún sentido que en Bolivia haya habido ningún fraude electoral, como los dan a entender. No utilizan el término fraude, pero lo dan a entender. Esa situación ha quedado en evidencia por la propia investigación dentro de los Estados Unidos, por las propias universidades americanas. Entonces, obviamente, el accionar incorrecto, el accionar artero, podríamos decir, del secretario general Almagro es más que evidente, ¿no? Es más que está frente a nosotros, es imposible negarlo. Bien, si me permite hablar un poco de ese contexto que usted lo describe.
Ha hablado de que a veces todavía hay la visión de golpear a la izquierda, de golpear a los desvalidos y que a veces hay lógicas que todavía en el mundo persisten. En su análisis, usted es un hombre de leyes, tengo entendido que es un hombre que también ha estudiado las ciencias políticas. Así es. Desde su expertise como cientista político, ¿cómo cree que está en este momento la izquierda? Ojo, que se habla de izquierda del siglo XXI, se habla de movimientos populistas, etcétera, pero en ese abanico, ¿cuál es el análisis que usted tiene? ¿Cómo está la izquierda en este momento? Yo creo que en América Latina ha habido una toma de conciencia muy importante en las últimas décadas, ni siquiera en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Lo que pasó en la Argentina con el presidente Kirchner y después con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a principios del siglo, lo que pasó en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, lo que pasó en Venezuela con el presidente Hugo Chávez Frías, lo que pasó en Bolivia con el presidente Evo Morales, lo que pasó en Ecuador con el presidente Rafael Correa, han sido muestras muy claras de un renacer de los sectores progresistas revolucionarios en América Latina, que han tenido una primera ola, yo hablaría de olas, parafraseando un poco a Álvaro García Linera, una primera ola verdaderamente excepcional de gobiernos progresistas que han dado como resultado, como en el caso de Bolivia, la refundación del Estado. Bolivia prácticamente ha sido refundada a través del proceso constituyente que se llevó adelante a partir del año 2006 y concluyó el año 2009. Ha habido una transformación profunda de las estructuras sociales, políticas, jurídicas, económicas, y es una nación diferente la que tenemos hasta el día de hoy, a mucho orgullo, a un regocijo de los bolivianos. Y eso ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido en Ecuador, en un poco menor grado, ha ocurrido también en Brasil, ha ocurrido en Argentina. Yo creo que hay una segunda ola muy importante que se ha dado con la llegada del presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha llegado a Chile con el presidente Boric, que vuelve al Brasil con el presidente Lula, que ha llegado a Colombia, un país con una visión siempre mucho más conservadora, a través del presidente Petro, un hombre verdaderamente excepcional, y que también llegó al Perú. Lamentablemente ha habido un tropiezo muy lamentable y muy rápido, un descrédito increíble de un gobierno, de un profesor, una persona muy sencilla, un indígena de lo más profundo de la nacionalidad peruana. Pero hay una segunda ola de estos gobiernos progresistas, el que por supuesto Bolivia está a través del presidente Arce Catacora, nuestro presidente, que tienen en algunos casos mayor o menor fuerza e intensidad. No se puede hablar de una estandarización. Y ahí tenemos, por ejemplo, Bolivia, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? A través del presidente Arce, que está consolidando un verdadero estado de bienestar, un estado de equilibrio, de razonabilidad, que es sobre la base de lo que se ha hecho en el pasado, se lo está consolidando de mucha mejor manera el día de hoy. Ahí tenemos el caso de la Argentina, que con mayores o menores tropiezos ha retomado un sendero de transformaciones profundas. Y tenemos también, quizá en menor grado, el caso de Gabriel Boric en Chile, y ahora veremos cómo va Colombia y cómo va Brasil. Pero de cualquier manera, yo creo que la presencia de la izquierda, llamémosle así, a los gobiernos progresistas, a los gobiernos que quieren transformaciones profundas en sus estados, a los gobiernos que piensan más en el ser humano, en la persona humana, yo creo que esta segunda ola es una ola que se va a quedar, ¿no? Los gobiernos progresistas le hacen bien a sus pueblos. Eso me comentaba un embajador recientemente, un embajador de un país muy importante, me decía, a mí me dicen que los gobiernos progresistas y revolucionarios hacen mal a sus pueblos. Y yo les pongo el ejemplo de Bolivia, me dice. Bolivia es una referencia en la región. La estabilidad económica, el crecimiento económico que nosotros tenemos, pese a los problemas que actualmente se han presentado y que son temporales y que van a ser superados, es un hecho admirado en la región, reconocido en la región. En la medida de que nuestros gobiernos progresistas, incluido también por supuesto Venezuela, incluido también Nicaragua, avancen en una lógica de beneficio a su sociedad, de respeto a los derechos humanos, construcción de una visión diferente de la sociedad para servicio de los sectores más necesitados, se construyan estados sociales, estados de equilibrio, de redistribución de la riqueza, la presencia de la izquierda ha de seguir para bien de los pueblos latinoamericanos. Bien,
Hablamos de transformaciones profundas. Aquí en Washington se está volviendo popular dentro del circuito del área de museos visitar la librería de Martin Luther King, y bueno, es un avance que hizo, bueno, la inauguración la hizo el presidente Obama, pero ¿por qué pongo a mención esto? Siempre muestran la sublevación, el corte que hace Estados Unidos entre lo que ha sido el esclavismo y este proceso que actualmente ellos viven. Y hablan de que ellos han crecido, que han evolucionado. Las comparaciones siempre son odiosas. ¿Cuándo o en qué tiempos vamos a poder ver un hombre nuevo, como decía el Che Guevara, o cómo vamos a poder vislumbrar una mejor sociedad más equitativa, más justa, con igualdad de oportunidades, con todo lo que soñamos, digamos, y que lo tenemos todavía en teoría? ¿Será que todavía tenemos que quemar etapas? ¿Será que usted habla de la segunda ola que esperemos que se quede? ¿Cuántas olas más tienen que venir, embajador? Yo creo que estamos más cerca que hace 20 años de la construcción de una nueva sociedad o de nuevas sociedades, con un hombre latinoamericano, un hombre y una mujer. Ahora hay que aclarar específicamente una mujer y un hombre, porque hay un avance de los derechos de las mujeres muy saludable, verdaderamente histórico. Estamos avanzando como nunca antes en Latinoamérica y eso nos llena de alegría. Bolivia es un ejemplo también en eso, a través del proceso de cambio. Yo creo que una mujer y un hombre nuevo han de llegar a fortalecer y constituir una nueva patria grande en un tiempo prudente. Creo que estamos mucho más cerca. Creo que el camino que se ha recorrido en el pasado es quizá hasta menor del que falte por recorrer hasta la consecución de este ideal. La Unión Americana, los Estados Unidos, tiene elementos muy importantes que ser valorados en su historia. La Declaración de Virginia del año 1776 consagraba el derecho a la rebelión de los pueblos contra los sistemas que les son opresores. El origen de la nación americana, esta declaración del año 1776, establece esa situación. El federalista, muchos tratados de la institucionalidad republicana, del funcionamiento, vienen también del pueblo americano. Y yo creo que no hay que nunca desvalorizar esa situación, ¿no? Más allá de las coyunturas. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo. El pueblo, la gente de Estados Unidos, de la nación americana, de la Unión Americana, es obviamente muy rescatable y tiene elementos que incluso nos pueden servir de ejemplo a nosotros en la consecución de varios ideales. Usted decía, por ejemplo, la labor de Martin Luther King, ¿no? Ese discurso extraordinario de yo tengo un sueño, finalmente se cumplió, y hoy día en los Estados Unidos se vive en un estado de igualdad y la discriminación racial ha terminado finalmente. Hay que ver ese museo también que ha hecho el presidente Obama de la historia afroamericana. Es verdaderamente sorprendente, es verdaderamente extraordinario desde el origen hasta llegar a lo que finalmente se ha concebido. Ese sueño que nos decía Martin Luther King, ¿no es cierto?, conoce a Javadrinen, se está materializando poco a poco, ¿no? Las sociedades avanzan, hay una mejor cultura de derechos humanos y yo creo que con esa visión de generar estados sociales, como se ha hecho en Bolivia, estados de alianza, el sector público, el sector privado, de no perjudicar a nadie, de no expropiar nada que no corresponda, de nacional lo que se tiene que nacionalizar, de precautelar el interés público, de construir el bienestar social a través de la acumulación y la redistribución de la riqueza entre los sectores que más lo necesitan, es una fórmula absolutamente infalible que ha funcionado en varios países europeos y que va a funcionar también en América Latina. Bien. Bueno, para finalizar la entrevista, embajador, me gustaría que un poquito hablemos de la coyuntura boliviana, cómo estamos. Evidentemente hemos tenido el problema de los dólares, no había dólares, la gente en las calles, y acá en la comunidad boliviana, en los Estados Unidos, en el área metropolitana de Washington, todo el mundo decía, mucha gente manda plata de acá a las familias. Es voz populi, que todos trabajan acá duro y mandan dinero. Entonces, el problema, yo me acuerdo que nuestros paisanos que seguramente nos están viendo ahora en las redes sociales decían, ¿qué vamos a hacer? No hay dólares en Bolivia, porque uno mandaba dinero, incluso por compañías que regularmente lo hacen, y no le podían dar en dólares allá. Y tenemos, usted sabe, los alquileres, las rentas de algunos servicios, todavía es en dólares. Se ha hecho un gran avance, sin duda.
se ha bolivianizado, es un creo que acierto de este gobierno y también del de Evo y de desvalorizar a la moneda. La moneda boliviana. No, porque ahora ya, o sea, nuestro dinero ya vale más, por supuesto, pero estas últimas semanas, embajador, había zozobra y usted, me imagino que tiene mucha comunicación con La Paz. ¿Qué es lo que se sabía? Usted habló hace un ratito, dijo, tenemos problemas superables. ¿A eso se refería, a esos pequeños problemas? Cuéntanos un poquito, Sí, por favor. yo creo que la estabilidad económica boliviana es una de nuestras mejores preseas, ¿no? Es un hecho admirado y reconocido en el contexto internacional, en el contexto de la OEA. La CEPAL lo firma cada vez. La CEPAL lo firma cada vez y el reconocimiento internacional incluso que se hace al modelo económico, social, productivo, comunitario es muy grande. Bolivia es el país que más ha reducido la pobreza de acuerdo a los índices Gini de las Naciones Unidas y esos son los índices más difíciles y más complejos de mover. Entonces, creo que tenemos una estabilidad asegurada y una estabilidad a largo plazo, ¿no? Hemos tenido una suerte de desajustes que más que todo vienen por las causas externas, lo ha explicado el presidente, pero que no son significativos, ¿no? Y ahí hay que apelar mucho a la madurez del pueblo boliviano. Y yo creo que es una madurez que se ha mostrado, porque esta situación, ya con las medidas que se han tomado, esta escasez de dólares, este bache, diríamos, como lo nombró Álvaro García Linera, este bache que hemos superado, es solamente eso, ¿no? No es una situación que amerita acabar la estructura de un pavimento, de una carretera que va para mucho más, ¿no? Que va a ser muy larga y que esperemos siga generando el desarrollo que tiene Bolivia a través de su modelo económico productivo. Entonces no creo que haya de nada de qué preocuparse. Yo creo que la estabilidad de nuestro país, que es una de las mejores preseas, tiene además al mejor comandante, ¿no es cierto? No olvidemos que el presidente Luis Arce Catacora ha sido reconocido incluso internacionalmente. Grandes economistas de la talla de Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz, lo han felicitado, lo han premiado, lo han valorado, lo han invitado a trabajar incluso en el contexto internacional por su gran capacidad, ¿no? Y por la gran solvencia que ha mostrado en la conducción de la economía boliviana, porque él fue el ministro de Economía del presidente Evo prácticamente durante toda su gestión. Estuvo solamente apartado unos cuantos meses por temas de salud, pero él es el artífice de toda esta aventura económica de la cual nos preciamos los bolivianos. Bien, para ir cerrando esta parte del contexto boliviano, yo le decía antes del inicio de la entrevista, embajador, ¿cómo está por dentro el partido, el MAS, el movimiento al socialismo? Que mucha gente a veces se confunde, que es en realidad un movimiento, es decir, un proceso que va constantemente reciclándose y va creciendo. Entonces, en el contexto político, pues al MAS no se lo puede considerar como un partido tradicional, tiene una lógica diferente por su misma conformación. Pero con esta aclaración, llama la atención, por ejemplo, ver que algunos parlamentarios, no quiero entrar en detalles, pero dicen medio que hubieran dentro del gobierno gente muy allegada al expresidente Evo y gente muy allegada al presidente Arce, pero incluso eso en la Asamblea Legislativa, y le digo, es una visión totalmente muy abstracta, tal vez muy ligera la de este periodista, pero me gustaría hacerle esta pregunta: ¿cómo está por dentro esta organización que está dirigiendo la suerte del país y que se ha visto un poco medio que polarizado? Yo he hablado con otros políticos bolivianos del MAS y me decían: José Antonio, lo que pasa es de que hacen más ruido que en realidad lo que está pasando por dentro, y te lo diría, me dijeron algunos de ellos. Pero ¿cuál es la lectura que usted tiene? Porque también le doy este elemento más. Lo mismo ha pasado en Argentina, se habló de polarizaciones, de internas, es decir, ya era la era de Kirchner, acaba, entra el nuevo gobierno, o sea, con un nuevo equipo, medio que querían desplazar. Lo mismo pasó en el Ecuador. El presidente Correa deja la presidencia y entra todo otro movimiento como desplazando y borrón y cuenta nueva. ¿Bolivia vivirá algo así con el presidente Arce o simplemente pues es una especulación, embajador? Bueno, yo creo que el proceso de cambio es
este maravilloso proceso de transformaciones políticas, económicas, sociales, jurídicas, que ha empezado de la mano del presidente Evo Morales y continúa ahora de la mano del presidente Luis Arce Catacora, es lo que hay que cuidar, ¿no? Para el bien de la nación boliviana, para el bien de nuestros hijos, a quienes queremos dejarles una sociedad diferente, un país diferente, un universo diferente. En función de ello, es que yo creo que las lealtades, las consecuciones y los cuidados que se tienen que tener son hacia el proceso de cambio. Y hoy el proceso de cambio fluye por el presidente constitucional, elegido por el 55%, una abrumadora mayoría del pueblo boliviano en las elecciones del 18 de octubre del año 2020. Hay los mecanismos para tomar definiciones y hay los mecanismos para participación también. Y yo creo que esas participaciones y estos a veces diríamos expresiones de la libertad del pensamiento hay que respetarlas, son sanas, creo que hay que ser muy tolerante con ellas, más allá del criterio que uno tenga, creo que hay que ser absolutamente tolerante y creo que hay que debatir en un mundo de ideas cómo conseguimos la diríamos así, la consolidación del proceso de cambio, de las transformaciones que vive nuestro país. Eso es lo importante, ¿no? Y el proceso de cambio ahora fluye a través del presidente constitucional Luis Arce Catacora, ¿no? Y eso es un elemento central. ¿Qué pasará de aquí a 2 años, a 3 años? No lo sabemos, pero lo importante es que el proceso de cambio, este proceso de transformaciones continúe más allá de las personas, ¿no es cierto? Y la lealtad que debemos tenerle a nuestro país, a nuestra nación y a nuestros hijos es una lealtad hacia el proceso que hoy por hoy fluye a través del presidente. Lealtad, qué palabra más profunda, embajador. ¿Hasta qué punto el MAS le es leal a Evo Morales? No, yo no creo, yo creo que las lealtades hay que siempre identificarlas a lo que uno piensa. Hay que identificarlas con lo que uno construye, ¿no? Yo creo que nuestra lealtad, y hay un gran reconocimiento al presidente Evo Morales, yo personalmente he escrito libros sobre el presidente Evo Morales, y hay un gran reconocimiento al presidente Arce, ¿no? Actualmente, no solamente en el contexto interno, sino en el contexto internacional. Pero yo lo digo con mucho respeto, yo creo que el proceso es el importante, y la lealtad tiene que ser al proceso, y obviamente a quienes lo conduzcan al proceso como se está haciendo ahora de buena manera. Yo ratifico, y no es una situación, diríamos, vinculada a que represente a un gobierno, es una versión objetiva, ¿no? Yo ratifico que ahora tenemos una democracia recuperada, una institucionalidad recuperada y tenemos un buen gobierno. Tenemos un gobierno que está profundamente apoyado por la nacionalidad boliviana y es el gobierno del movimiento al socialismo, es el gobierno del proceso de cambio. Así como fueron muchos años de mucha transformación y mucha aventura para bien de nuestra nación al mando del presidente Evo Morales, hoy tenemos una situación y que eso es lo que hay que cuidar. La lealtad es hacia los principios, hacia los valores, a lo que uno cree, ¿no? El día que sustituimos eso por personas y nos ofuscamos y nos ponemos una venda en los ojos, corremos el riesgo de perder el horizonte, ¿no? Y el horizonte es el bien común, no somos las personas somos pasajeras, las personas venimos y nos vamos. Los grandes líderes, los grandes hombres tienen un momento en su historia, porque cada ser humano es perecedero. Lo importante es que las revoluciones sobrevivan a los grandes hombres, ¿no es cierto? Como ha ocurrido en China, como ocurrido en Cuba, como ocurre en muchos países, ¿no? Ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Y esa concepción cabal es la que se tiene que tener.